Tenemos hoy nuevas noticias del caso Marta del Castillo, ya que la Audiencia de Sevilla ha reabierto una investigación de la denuncia presentada contra el CEO de Lazarus Technology, el señor Manuel Huerta, que sabemos que realizó un informe pericial sobre el teléfono de Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, y hubo unas alertas realizadas por un decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía, y básicamente el instructor había archivado la denuncia con el apoyo de la Fiscalía de Sevilla, ya que entendían que los hechos carecían de relevancia penal. Pero ahora la audiencia entiende que debe acreditarse si el informe está realizado por alguien que estuviese titulado. Asimismo, la sección tercera de la audiencia explica en un auto al que se ha tenido acceso que no se puede atender a la argumentación del CEO de Lazarus sobre los artículos 457 y 58, ya que estos se refieren a títulos oficiales, no a títulos académicos, que es lo que se menciona en el precepto penal y lo que se achaca a este querellado. Prosigue el tribunal que el querellado no firma el informe como tal, sino como representante de la entidad de Lazarus Technology, sin atribuirse calidad de ingeniero informático de ningún nivel, por lo cual no sabemos si el equipo forense que firma la pericial tiene entre sus miembros a alguien titulado en informática para poder efectuar una pericial, y se desconoce si el informe pericial referido fue encargado por el juzgado o fue una aportación de parte. En cualquier caso, es verdad que la audiencia sí que rechaza que Manuel Huertas haya podido incurrir en un delito de revelación de secretos por haber participado en programa relatando el contenido del informe, y dice el informe: el apelante considera que el denunciado comete un delito de intrusismo y otro de revelación de secretos por el hecho de haber efectuado un informe pericial en base al análisis del móvil del reo Miguel Carcaño sin ser ingeniero técnico en informática y haber difundido no solo el informe pericial, sino fotos e imágenes inéditas de los implicados en el llamado caso de Marta del Castillo, exponiéndolas en varios programas de tele de los llamados investigación periodística o mera divulgación y de mayor o normalmente escasa consistencia. Esto es lo que considera el juez en sus escritos. Es verdad que la sala rechaza en este punto el planteamiento del decano, porque pocos casos se recuerdan como el aciago asunto a la relativa muerte y desaparición de Marta del Castillo. Y es que desde 2009, la fecha de este suceso tan luctuoso en la historia de España y de la investigación judicial, se ha sucedido un continuo uso y abuso mediático de las vicisitudes del caso, con lamentable aprovechamiento de la sensibilidad social que el suceso suscita. De modo que, como expresa el auto requerido, no se columbra qué más pueda quedar por decir y especular, y qué dato secreto o reservado real o imaginario queda por revelar o que no se haya revelado. Esto es lo que dice el juez en estos escritos sobre el tema en consideración de Marta del Castillo y evidentemente estos archivos informáticos de Lazarus Technology. No entiendo tampoco muy bien ese punto final que comentamos aquí de ¿qué más puede decir o qué más se puede especular de este caso si realmente el caso está abierto? O sea, vamos a ver, el caso Marta del Castillo está abierto porque no se encontró el cuerpo y por el momento sigue abierta la investigación de saber dónde está Marta del Castillo. Entonces, ¿por qué se intenta reabrir el caso de Marta con el tema de este análisis informático al móvil de Miguel Carcaño? Pues porque este señor ha mentido en muchísimas ocasiones diciendo que está aquí, está allá, luego no lo sabe, luego que si fue su hermano. Pues evidentemente que va a haber especulación, porque el cuerpo de Marta del Castillo lleva sin aparecer pues más de 16 años, entonces creo que esto es un punto muy importante. Creo que la familia de Marta del Castillo solo va a descansar si aparece el cuerpo de su hija, y evidentemente esto es lo que se quería, ¿no? Entonces, ¿por qué se están poniendo tantas pegas al informe de Manuel Huertas, o cualquier informe que se vaya a hacer va a tener tantos problemas para que se investigue a partir del mismo? ¿Por qué ni siquiera se han podido dar los teléfonos móviles de los otros implicados si pudieran llegar o no tener algún tipo de información relevante en torno a la aparición del cuerpo de Marta del Castillo? Creo que es algo que nunca entenderemos, el por qué la justicia no quiere investigar más el caso de Marta y por qué sigue abierto si realmente no se hace nada. O sea, mi pregunta sería esa: ¿por qué sigue abierto la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo si luego aparece un informe y no se quiere tener en cuenta?
Es que es tremendo. Luego yo no entro a si este señor tiene el título o no lo tiene, porque no tengo absolutamente ni idea, pero lo que se ve desde fuera es que siempre hay trabas en torno al caso de Marta del Castillo. Es como si no se quisiese investigar nada más, como si hubiese alguien por detrás poniendo las trabas, poniendo zancadillas a la familia todo el rato, pidiendo que paguen esto, que paguen lo otro, perdiendo todo el tiempo. Incluso a muchos españoles nos pareció surrealista el tema de este señor que se adentró a la familia del Cuco, ¿no? El infiltrado. Sacó muchísimas informaciones muy relevantes y luego no sirvió de nada, ¿no? Entonces, todo eso creo que a muchísimas personas que seguimos este caso desde siempre, que nos marcó para siempre, podemos llegar a decir, pues no entendemos por qué hay este tipo de consideraciones en torno al caso de Marta. Por su parte, la empresa Lazarus alegaba que el Ministerio de Justicia no requería para una actividad como la señalada ninguna titulación oficial, ya que la informática no se encontraba entre las materias reguladas y mucho menos la disciplina de informática forense o recuperación de datos, que no existía como carrera, que no era obligatorio tener una titulación oficial para ser perito judicial, y que luego denuncias anteriores en otros casos por parte del Colegio Profesional de Ingenieros habían sido todas archivadas, reiterándose una y otra vez que en base a la ley no se exigía necesariamente a los efectos de la prueba pericial que el perito fuese titulado. Esto es lo que explicaba Manuel Huerta, que no contaba con una licenciatura universitaria concreta, pero tenía un máster en Harvard en gestión de ciberriesgos, era profesor en instituciones como la UNED, en la Universidad Carlos III, y que había sido condecorado por la Guardia Civil por su colaboración como informáticos forenses en casos de investigación. Así que ante ese escenario, el juzgado determinaba que en lo relativo al delito de revelación de secretos coincidía con el Ministerio Fiscal en que era difícilmente que se podía llegar a clasificar de secreto lo que era más que notorio que durante años todos los implicados en el procedimiento referido anteriormente habían acudido a los medios de comunicación relatando sus puntos de vista sobre los hechos. Así que no parecía que Huertas pues estuviese contando nada nuevo. Hablemos hoy del caso Marta del Castillo en relación con su único asesino confeso, que sería Miguel Carcaño. Ha habido una fotografía que se ha filtrado después de 16 años de prisión, un cambio tremendo que ha tenido este señor después de tanto tiempo, más de 15 años. Vamos a comentar un poco este cambio tremendo que ha tenido el único asesino de Marta del Castillo desde el año 2009, que tenemos esa confesión, el tema del cenicero, etcétera, como todos sabréis. Y hace nada nosotros habíamos sacado un vídeo por aquí para comentar un poco el tema de ese palacio que se decía que tenía en la cárcel después de matar a Marta, y esos nuevos privilegios que supuestamente podría llegar a tener en esta nueva prisión. O sea que tenemos un cura al parecer colaborador, infidelidades en prisión de este hombre, de todo realmente. En Herrera de la Mancha tenían como una estancia penal que era, vamos, que tenía de todo, ¿no? En esta cárcel, ¿no? Por todos estos motivos está previsto que el cumplimiento de la pena de Miguel Carcaño sea prácticamente íntegra, algo que llevaría al asesino de Marta del Castillo a no verlo hasta el año 2030 en la calle. Tendríamos hasta 5 años más. El condenado entraba con 19 años en prisión, actualmente tiene 35 y no va a salir hasta los 40. Aunque realmente, si lo pensamos detenidamente, y si fue él quien mató a Marta, tampoco sería tanto tiempo. La familia de Marta no va a volver a ver a su hija. Miguel Carcaño va a salir de la cárcel con 40 años, con muchísimos años de diferencia en cuanto a lo que sería toda la vida que tendría por delante. Ahora fue el traslado hace unas semanas atrás a Archidona, en Málaga, una cárcel que decían que tenía muchos privilegios, no esos de los que se hablaba en Sevilla, ¿no? De la tablet, del pendrive, del wifi, que tenía objetos prohibidos dentro de su celda. Realmente tenía de todo, y ahí se está investigando a una persona que era sacerdote de prisión junto con otras, si podrían haber filtrado esos objetos, y si la facilidad para Miguel Carcaño de tenerlos allí sería también gracias
evidentemente a algunas personas. Vamos a seguir viendo un poco de este programa, El Tiempo Justo, que han hablado de esto y que han filtrado la única y nueva foto de Miguel Carcaño. Realmente, según lo que yo he visto, ahora la van a poner un poco más, pero tampoco ha cambiado tanto, ¿no? A la prisión malagueña de Archidona. Motivo del traslado, los supuestos privilegios / objetos prohibidos que tenía en su celda de Herrera de la Mancha. Estos privilegios que denuncian los padres de Marta, que son privilegios, los dieron a conocer los propios padres de la víctima. Nuevamente, como ocurriera ya con los padres de Gabriel en el caso de Ana Julia Quezada, ¿qué pasa con el estatuto de la víctima? Enseguida se lo preguntamos a Eva Casanueva, la madre de Marta. Le trasladan de prisión. Como castigo, 3 meses después de destaparse que Miguel Carcaño tenía privilegios dentro de la cárcel de Herrera de la Mancha. Así lo aseguraban sus compañeros de celda. A él en un mes se lo solucionaron. Si eso no es ser el niño mimado, que baje Dios y lo vea. Al parecer tenía un ordenador portátil que le permitía tener acceso a internet y así contactó con el exterior. El asesino confeso de Marta del Castillo tenía privilegios incluso en su trabajo en prisión. Buscó el trabajo en la panadería, movió todos los hilos para meterlo a trabajar en panadería. Fue el capellán de la cárcel de Herrera de la Mancha. Carcaño además tenía pareja fuera de la cárcel. En poco tiempo ya tenían vis-a-vis íntimos. Unos tratos de favor que hicieron más daño, si cabe, a los padres de Marta del Castillo. Yo pensaba que no tenía tantos privilegios. Oye, realmente parece que estaba como un rey, ¿no? Miguel Carcaño en esa cárcel, o sea, tenía absolutamente de todo. No sé cómo se llegó a mover tan bien o qué hizo para llevarle hasta ese punto, pero fíjate, ¿no? Lo que decía aquí un preso, ese hombre llamado Jesús, ¿no? Que creo que de hecho tiene un canal en YouTube hablando un poco sobre el tema cárcel de algunos presos y, bueno, sobre todo de Carcaño, creo, ¿eh? Pensaba que estaba incomunicado con el exterior y que, bueno, que iba a ser un analfabeto tecnológico cuando saliera. Meses después llega ese traslado de la prisión de Ciudad Real a la cárcel de Archidona en Málaga, conocida como la Prisión Palacio, una cárcel con todo tipo de comodidades. Un castigo que podría ser un premio para el asesino de Marta, que además ahora estará más cerca de su familia. Enseguida les voy a preguntar a mis colaboradores si estos son privilegios o es una violación del reglamento penitenciario respecto a lo que puede o no puede tener un recluso en el Chabolo, en su celda. Pero ¿cuáles eran esos objetos o privilegios de los que gozaba Miguel Carcaño en prisión? Allá por el mes de mayo, la propia familia de Marta del Castillo hizo pública una denuncia por la que se relataba qué era lo que tenía Miguel Carcaño en esa celda. Un segundo. Nuevamente, las familias de las víctimas teniendo que denunciar que sus asesinos gozan de estos privilegios. No lo hace instituciones penitenciarias, no lo hace el sistema judicial, lo hace la familia. Perdón, era un inciso. Es importante que hagas ese inciso porque todo esto no ocurría en una macrocárcel tipo Soto del Real, ocurría en Herrera de la Mancha. Bueno, aquí tenemos la foto de la cual os hablaba. Esta es la foto nueva de Miguel Carcaño, el antes y después. No sé si ahora van a comentarla, o sea, hablando de lo que es esta fotografía y demás, pero bueno, aquí la han filtrado, la han puesto de esta manera. Aún así, no sé si esta foto es actual o es de hace años. Supongo que será de hace años, ¿no? Porque el cambio no es muy significativo para Miguel Carcaño. O sea, a ver, vemos que tiene un logo y tal del programa, pero sinceramente, si me ponen esta foto y me dicen que es de la entrada de Carcaño de hace unos años atrás, pues sinceramente lo creería. No le veo tanto cambio físico a Miguel, ¿eh? Carcelita pequeña. Sí, pero donde está lo peor que hay en este peor. país. Desde José Bretón hasta Morate, hasta el Pedrastra de Ciudad Lineal. Pero es una cárcel pequeña. Y todo lo que allí es un beneficio o es un objeto prohibido, en teoría debería ser más fácil detectar. Dicho esto, cuando a Carcaño se le localizan estos efectos, que luego entraremos en detalle, se le abre un expediente, pero hace solo unos días se encuentra un nuevo objeto prohibido. Ayer a primera hora de la mañana, en una conducción ordinaria, se le lleva con varios presos hasta Jaén.
duerme en Jaén y esta mañana ingresa en Archidona, donde se le ha reseñado y donde sigue cumpliendo condena. Archidona, prisión de Archidona, en la provincia de Málaga, donde está mi compañera Luisa. Hola Luisa, buenas tardes. Sí, no te escucho, Luisa. Como ahora decía sí, ahora Egea sí. en plató que... Puedes volver a empezar, no te escuchaba. Podemos confirmar, muy buenas tardes, Joaquín, que está aquí Miguel Carcaño, como bien decía Egea, porque además así nos lo confirma el familiar de uno de los reclusos que se encuentra en este centro penitenciario de Archidona. Nos dice que desde hace varios días ya este familiar, el padre de una de las mujeres con las que hemos podido hablar hace escasamente unos minutos, pues ya sabía de la existencia pues de esa conducción de Miguel Carcaño hacia este centro penitenciario. Nos cuenta que no le gusta nada la idea a este hombre, a su padre, quien va a compartir módulo con el asesino de Marta del Castillo. Tampoco le gusta nada la idea a ella, a su familiar, ni a otros familiares con los que hemos conversado y con los que nos decían que no tenían ni idea de que Miguel Carcaño iba a acabar en esta cárcel. Es importante hacernos a la idea del tipo de centro penitenciario del que estamos hablando, porque se habla de que... Sinceramente, con quién vaya a compartir celda este señor, o si a familias de dentro de la cárcel no le gusta que su familiar vaya a compartir celda con Carcaño, es que nos debería importar entre 0 y -1. O sea, sinceramente, aquí obviamente vemos un poco el cómo está Carcaño, las instituciones, todo el problema que ha habido con los objetos, quiénes han sido y demás, y el cómo debería surgir ahora, ¿no? Todo esto, y los 5 años que le quedan, que los pase en una cárcel modelo, ¿no? Prácticamente, que se dice que tiene piscina, etcétera, y eso llama muchísimo la atención. También quería comentar una cosa, porque he visto una entrevista del presidente de la Audiencia en Sevilla, Álvaro Martín, que realmente él intervino, no sé si actualmente está, pero intervino en la pieza separada del caso de Marta del Castillo, que es la que aún a día de hoy sigue abierta, que es la causa por la búsqueda del cuerpo de Marta. Y bueno, él dice que el tiempo juega siempre en contra. Dice que no hay que perder la esperanza sobre todo esto. Y este es el presidente de la Audiencia de Sevilla, dirigía, si no me equivoco, el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, en aquel momento cuando fue todo lo del caso Marta del Castillo, y le hicieron una entrevista pequeña de si realmente intervino en la pieza separada de la búsqueda del cuerpo y el último informe pericial de los teléfonos, y le preguntan si cree que Marta va a aparecer alguna vez, si su cuerpo va a aparecer. Y él dice: la verdad es que no lo sé, por la familia sin lugar a dudas lo desearía, como lo desearíamos todos los ciudadanos de bien de España, pero no lo sé. El tiempo siempre juega en contra, pero no hay por qué perder la esperanza. Y luego dice que le preguntan que el padre de Marta del Castillo siempre criticó un montón de veces la actuación de la fiscalía y de los jueces en el caso de Marta, y si le podría llegar a decir algo a los padres, ¿no? Y dice él: a eso yo no tengo nada que decir, yo considero que el dolor y el sufrimiento de la familia merece un respeto absoluto y que está dentro de nuestro sueldo, por decirlo de alguna manera, el tolerar ese tipo de manifestaciones que además se desenvuelven dentro de un ámbito que considera razonablemente respetuoso para la situación de la familia y que habría que asumir como razonables y lógicas. Bueno, esto es lo que comentaba este señor, porque hay que recordar que el caso Marta del Castillo hace unos meses atrás hablábamos de Manuel Huerta como CEO de la empresa Lazarus, que recogía los nuevos posicionamientos, ¿no?, de este terminal, y de ahí venía todo lo de Miguel Carcaño. Ahora, esto que viene ahora es un poco saliéndonos del caso, ¿no?, por así decirlo. A nosotros nos gustaría seguir hablando del caso de Marta, que en los medios de comunicación siguiesen exponiendo esto, más que nada porque esos 6 nuevos posicionamientos, incluso la del cementerio, ¿no?, que era el cementerio de San Fernando, el asentamiento chabolista junto al Bacie, y esas localizaciones es verdad que no se podían determinar ni el día ni la hora, pero eran localizaciones que supuestamente eran muy cercanas a la fecha de desaparición de Marta del Castillo y que quedaban registradas en ese aparato, y que algunas de ellas no fueron investigadas nunca. Por lo tanto, creo que era un punto importante y que muchos de nosotros que seguimos el caso de Marta del Castillo
nos gustaría que se hubiese investigado de una mejor manera. Tiene una piscina climatizada, un gimnasio 5 estrellas y un pabellón deportivo con pista de fútbol sala que ya le gustaría a algunos equipos de fútbol de primera división tener. Es el dibujo que nos hacen desde esta cárcel. He podido hablar también con un ex trabajador de este centro penitenciario quien asegura que esto es así, que dispone de estas instalaciones, pero que también otros centros penitenciarios de la geografía española lo tienen porque es el modelo tipo que se aplicaba en las construcciones a partir del año 90. Salvo los titulares que han salido, que obviamente pues describen esta cárcel como un verdadero palacete por esa cualidad añadida de no ser una piscina que solo se abre en verano, no, estamos hablando de una piscina más, un equipamiento más del que va a disfrutar Miguel Carcaño, que ya está aquí en Archidona y que ahora la pregunta es, ¿este cambio ha sido perjudicial o un beneficio para el asesino de Marta del Castillo? Pues mira, le voy a trasladar, gracias Luisa, esa misma pregunta a nuestros colaboradores. Es cierto, y quiero hacer ese matiz, es una cárcel tipo. Ahora las cárceles modernas que se construyan tienen todas, o la inmensa mayoría, piscina. Y ustedes pueden pensar, ¿se merece el asesino de una pobre criatura de 14 años disfrutar de una piscina? Pues te lo pregunto a ti. Bueno, 17 tendría Marta del Castillo, ¿no? En el momento de su muerte. Sí. Gemma Peñalosa. Bueno, pues... Cárceles tipo, que tienen una serie de beneficios. La cárcel de Archidona, es importante decir que es una cárcel que alberga a más de 1000 internos y tiene una casuística muy especial. Y también es importante incidir en que la piscina no es una piscina lúdica, es una piscina deportiva. Es decir, ahí la gente no se va a tirarse a la piscina y a pasárselo bien, sino a dar clases de natación o de deporte cuando toca. Después, lo de los privilegios. Para mí, no tiene privilegios, puesto que cuando le requisaron los objetos prohibidos en la celda, enseguida le quitaron su trabajo como en la panadería de la prisión, que está remunerado, y dejó de participar en los programas de tratamiento que tiene la cárcel de Herrera de la Mancha. Por eso le trasladan, y sobre todo, si entendemos como privilegio el tratamiento que exige la Constitución para los internos, pues sí tiene privilegios. Lo que no podemos pretender es que los presos se les meta en una celda, una vez al mes se les saque, se le dé la comida y se les vuelva a encerrar, porque el fin último de la cárcel, y con esto acabo, siempre es la reinserción de las personas. Hombre, lo que no podemos dudar... Bueno, de eso estamos todos de acuerdo, evidentemente. Si vivimos en España y con cómo se rige aquí actualmente, obviamente podemos llegar a pensar en la reinserción. La pregunta es para muchos, ¿podemos llegar a creer que Miguel Carcaño, después de estar en prisión, va a poder reinsertarse en la sociedad, siendo el asesino confeso de Marta del Castillo, siendo un caso tan mediático por el cual se aguanta, por así decirlo, tanto dolor, tantas personas, ¿no?, en España? No sé, creo que es una buena pregunta eso, y la haríamos con otros casos, o sea, no solo con el caso de Marta. Por ejemplo, imaginaos, no sé, Bretón, ¿no?, por decir uno, ¿no?, y otros tantos. El tema es que ahora va a vivir mejor que antes, o va a estar en una infraestructura más nueva que antes, o que va a tener más instalaciones que antes. El problema que hay aquí es que si Herrera de la Mancha, que es la cárcel de los monstruos de España, tiene esos fallos de seguridad, ¿qué nos podemos esperar de otra que es más moderna? Es que el porque tiene una población reclusa mayor. Mira, el argumento... Ahora sí te digo una cosa, yo no sé si parece ser que es una cárcel tipo de las que se hace ahora. Está muy bien que se hagan estas cárceles para los que tienen que cumplir una pena. La reinserción viene después, pero la pena... Sí, es lo primero. La condena es lo primero. Sí, pero durante la condena, durante el tiempo que cumple la condena, es cuando se produce esos primeros pasos hacia la reinserción. Pero, es cierto, estaría bien que se hiciese el mismo esfuerzo para que los funcionarios de prisión que tienen que lidiar con lo peor de la sociedad tengan, por ejemplo, una consideración de agente de la autoridad. ¿Sabes lo que ocurre aquí? El argumento de Gemma es impecable porque además se ciñe a lo que la ley exige en el cumplimiento de una pena. Pero instituciones penitenciarias es muy hipócrita. Miguel Carcaño es uno de los únicos presos de este país que lleva 16 años sin pisar la calle. Buscaos a un preso que lleve 16 años sin pisar la calle y va a ser difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque se llama Miguel Carcaño. Os quiero enseñar una cosa. Perdón. Y porque no ha reconocido el delito. Vale, sí.
Porque no reconoció el delito, Claro. porque mató a una niña de 14 Porque años, el cuerpo no ha porque aparecido. estuvo Porque no ha prolongando de manera indefinida el sufrimiento de una familia con la que vamos a hablar ahora, Exacto. mareándola, dando 7 versiones distintas de dónde estaba el cuerpo de Marta. Hay un montón de presos que han hecho lo mismo, pero no se llama Miguel Carcaño, porque la alarma social en este país sí importa, os digan lo que os digan. Pero quiero enseñaros una cosa. Hay una imagen que todavía no ha visto nadie en este país, y es la fotografía que le tomaron a Miguel Carcaño en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha cuando ingresó. Creo que la podemos ver, compañeros. Vale, o sea, sería en Herrera de la Mancha, ¿no? O sea, porque mucha gente estaba diciendo que esta fotografía pertenecía actualmente, etcétera. Y yo, bueno, cuando la vi, sinceramente, ya me parecía que era imposible esto. La imagen más reciente, esta es. La imagen más reciente del asesino de Marta del Castillo. Esta imagen ya se ha cancelado en las bases de datos porque desde hoy tiene otra, la de Archidona. Ha llegado a la cárcel de Archidona. Claro, la que faltaría sería esa. Faltaría la imagen de Archidona, el cómo está actualmente el aspecto de Miguel Carcaño. En Málaga le han vuelto a reseñar, le han vuelto a fotografiar, pero lo que está ofreciendo esta tarde El Tiempo Justo es la última imagen de Miguel Carcaño, que es diferente, si os dais cuenta, y creo que tenemos una comparativa, al Carcaño que abandonamos en libertad. Este es el efecto del tiempo que ha tenido en el rostro de Miguel Carcaño, sin más. Miguel Carcaño, cuando fue detenido por el asesinato de Marta del Castillo, la última imagen de Miguel Carcaño. Pero vamos a centrarnos en por qué Miguel Carcaño ha sido trasladado, y además es una información que complementarán muy bien Gema y Borja cuando vuelva a la mesa. Queremos ver los efectos de los que disfrutaba en el mes de mayo, cuando entraron en su celda. Son unos iconos que voy a explicar con un poco de detalle porque tú no puedes meter un teclado tal cual a la cárcel. Había un teclado de goma enrollable. Un teclado de goma enrollable que tú luego lo extiendes en la mesa cuando vas a utilizarlo. Enfatizamos esto porque hay que pensar en cómo se introdujeron dentro de la cárcel. Sí, claro, a ver, aparte, yo a raíz de todos estos objetos que están aquí, lo que me preguntaba es algunos para qué se usaban, ¿no? ¿Sería solo para ocio o realmente detrás de estos objetos había un trabajo o una relación mucho más oscura detrás para otro tipo de prácticas, ¿no? Con las personas que supuestamente le ayudaban a meter estos objetos en prisión y que obviamente con el exterior contactaba para hacer esos encargos o lo que sea, ¿no? Gracias a todo esto que tenía aquí. Muchas veces me lo he preguntado por los objetos que tenía en la celda este señor. Y se introdujeron escondidos de determinada manera. Había una tele en su celda, que eso no es ilegal, pero él la utilizaba como monitor para navegar por internet, que eso es lo ilegal. Había un artefacto informático, luego nos va a explicar Gema un poquito más tranquilamente, donde él introducía un pendrive que era una conexión a internet, un wifi portátil. Eso está absolutamente prohibido en un establecimiento penitenciario si no está regulado. Y aquí hay unas cuantas cosas más que os voy a explicar muy rápido. Claro, y Carcaño buscaría información sobre él, o sea, sobre lo que se está diciendo, vería algunos programas de lo que se dice, de creemos que no fuiste tú, creemos que fue tu hermano, no sé, a día de hoy cómo está el caso de Marta del Castillo, todas esas cosas que se hablan fuera, ¿no? O que se hablan en prensa, en redes sociales, etcétera, porque realmente hay mucha gente que cree que Miguel Carcaño no cometió este hecho. Ojo, que podemos decir que sí, que es el asesino confeso y por lo tanto ahí sí que tendría que estar muchísimo tiempo en prisión, pero hay un montón de personas que siguen este caso con auténtica regularidad, que creen que supuestamente sí fue su hermano, como dice él en su última versión, del hermano del cual no se sabe absolutamente nada desde hace muchísimo tiempo también. No, Miguel Carcaño no tenía 150 cajetillas de tabaco, no traficaba con tabaco, pero tenía un montón de paquetes de tabaco porque había organizado un negocio dentro de la cárcel de compraventa de ropa usada. Se había convertido en una especie de dealer.
cojo la ropa de uno, se la vendo al otro, me traen ropa de la calle. Con esa ropa compró muchísimo tabaco que había en su celda. El teléfono móvil, creo, Gema, que se encontró en la panadería, y como se encontró en la panadería no se le podía encalomar directamente a Miguel Carcaño, pero sospechaban que era su aparato de comunicación. No había Viagra. Hemos querido poner este símbolo porque se escribió mucho acerca de si había o no había potenciador sexual en la celda de Miguel Carcaño. No había pastillas azules en la celda de Carcaño. Y esto es importante. La maquinilla eléctrica de afeitar ha sido la gota que ha colmado el vaso. La semana pasada, en un registro de su chabolo, de su celda, se encontró una maquinilla eléctrica con la que le afeitaba el cabello a los otros reclusos, también sacándose un dinerito, y dijeron, venga, es suficiente, vamos para Málaga, y por eso lo han trasladado. Bueno, pues durante todos estos 15 años parece que tenía de todo, aunque no sé si también otros presos pudieran llegar a tener muchas más cosas y cosas injustificables dentro de esta prisión. Entonces, bueno, como ese Miguel Carcaño, como hubo esa denuncia por parte de los padres y están muy metidos en el caso y que obviamente quieren que cumpla esa pena de prisión, pero que no tenga tantos privilegios por haber matado a su hija. Tiene que cumplir la pena, pero como se considera, sin privilegios, sin que esté ganando dinero y que aún por encima no haya dado nada, ¿no? A la familia de Marta, ¿no? Que creo que tiene que pagar una indemnización de hasta 300.000 euros o algo así, y no sé si eran 120.000 para cada padre, si no me equivoco, y luego para las hermanas de Marta del Castillo, que son dos, ¿no? Son dos hermanas y luego tenía que pagar unos 40.000 o algo así, 40.000 euros a las hermanas de Marta. Entonces, si mal no recuerdo, lo que se sugería en los medios es que le había embargado unos 1.000 euros a Miguel Carcaño, y que se los iban a dar a la familia de Marta. Todo esto después de la decisión de trasladarlo, ¿no? De prisión. Por eso justo le había embargado ese dinero. De hecho, en la cárcel en la que trabajaba, o sea, en Herrera de la Mancha, recibía unos 640 euros al mes, que es bastante. O sea, realmente en prisión es algo bastante, ¿no? Y en el 2019 Carcaño ofreció pagar 20 euros al mes para hacer frente a esa indemnización, un plan que hubiese supuesto más de 1.400 años para pagar la deuda que tiene con la familia de Marta del Castillo, que por el momento no habría ingresado cantidad alguna, algo que resulta increíble. Pero bueno, la sección séptima que juzgó este crimen ha ordenado la retención de esa nómina penitenciaria y solo deja 200 euros mensuales para gastos personales. Esto es lo que habíamos visto hace unos días atrás como informaciones en cuanto a Miguel Carcaño, el caso de Marta y la familia de Marta del Castillo.